Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar las políticas públicas que se están implementando desde la administración de la actual gobernante. ¿Hasta dónde se ha avanzado con proyectos de asistencia social? ¿Han respondido a las expectativas que fijaron en principio las corporaciones municipales? Con este tema arrancamos y presentamos a nuestro invitado de hoy, abogado Tomás Vaquero Morris. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la especialísima teleaudiencia de este programa, que es una teleaudiencia, aparte con mucha capacidad de crítica, una teleaudiencia que realmente es muy consciente de la situación del país y aparte de eso, algo fundamental en esto, Rosendo, analítica. Yo lo felicito porque usted ha llevado este programa adelante, no sé cuántos años son ya, pero sí sé que ha hecho un gran trabajo y créanme. Ya para 10. Ya, bueno, Vamos imagínense, cambiando 10 10 años. Es una buena cantidad de años, significa que el programa ha tenido éxito. Y se lo digo yo porque yo soy un seguidor del programa, por eso le digo. Entonces, sí nos gusta que exista este tipo de periodismo en donde podemos hablar de tantas cosas y usted da la oportunidad de que los entrevistados se puedan explayar y comentar temas que realmente son de beneficio de conocimiento de la sociedad hondureña. Bueno, le planteé esto de las alcaldías, pero con su introducción tengo otra línea que debo consultársela. ¿Son tolerantes a la crítica en el actual gobierno, abogado, o hay temas que les irritan? Mire, yo le voy a decir desde mi punto de vista, la presidenta Castro es una mujer digna, una mujer seria, una mujer con una alta capacidad de entendimiento de muchas cosas y aparte de eso una persona con mucha capacidad conciliatoria. Obviamente hay personas que no podemos tener la madurez o sí la podemos tener y a veces no nos gusta que nos critiquen. El ser humano es sensible por naturaleza y esa sensibilidad en el ser humano precisamente produce que a veces se irriten por algunas críticas que a veces pueden ser bien fundamentadas y otras críticas que pueden ser también no bien fundamentadas. Entonces, particularmente en nuestra Secretaría, nosotros siempre estamos aceptando críticas. Cuando hay una crítica que construye, que realmente le permite al país tener otra visión de hacia dónde debemos de marchar y hacia dónde se debe dar realmente un giro en el tema de la administración pública. Entonces yo sí creo que ha habido mucha tolerancia y uno de los temas uno de los sectores que más genera la criticidad y a veces lo hacen con mucho fundamento es la misma prensa hondureña. Y yo creo que también han sido buenos evaluadores, fíjese bien, y una cosa también importante, han sido buenos críticos en el sentido de ayudar a construir un mejor futuro en el país, no el 100% de la prensa. Ojo, usted sí es un hombre con mucha criticidad, pero con un carácter bastante interesante porque realmente permite que da respuestas y da orientaciones que son las correctas y son las que debemos de tener en el país. Creo que si queremos un mejor país para todos, todos debemos realmente de aportarle positivamente para que el país pueda salir avante. La institución que usted, rectora, tiene mucho contacto con la oposición. Bueno, tenemos contacto. ¿Cómo es esa relación con los alcaldes, abogado Vaquero? Partiendo de que usted sí tiene la vía abierta para interactuar con ellos y aquí el partido de gobierno está en desventaja frente al número de dirigentes y líderes del Partido Nacional y del Partido Liberal. Tenemos bueno, como partido, yo soy del Partido Libertad de Fundación, somos minoritarios en el tema de alcaldías municipales, somos minoritarios en el tema del Congreso Nacional, somos bueno, mayoritarios como bancada, pero si vemos una sumatoria de la oposición, encontramos que realmente no tenemos la mayoría que quisiéramos en el Congreso. Pero aparte de eso, sí creo que tenemos la mayoría en el pueblo hondureño, la gente que más lo necesita, y eso es importante, Rosendo. Yo actualmente rector de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y le apostamos directamente al tema de las alcaldías. El primer mandato de la presidenta, y ella emitió un mandato muy claro, debemos de dar las transferencias municipales sin distingos de colores políticos, llevando el desarrollo a las comunidades, a quienes más lo necesitan y fortaleciendo la capacidad local de dar respuesta a los ciudadanos. Eso indica claramente de que hay un gobierno abierto, sin ningún distingo. Y actualmente los alcaldes pueden dar fe de ello. Usted habla con los alcaldes, nosotros no hemos dicho, no, tú eres de un partido X o tú eres de un partido Y. Nosotros vemos nada más en función del desarrollo que necesita cada gobierno local. Hay un enfoque, una teoría que se habla del tema de la descentralización y el desarrollo local,
que nosotros tenemos que hacer el enfoque de desarrollo nacional desde lo local, partir desde lo local, construir desde lo local, es estructurar realmente concepto social, organizativo en función del desarrollo local, con los líderes locales que son los alcaldes y con todo lo que son las fuerzas que reúne un municipio. A partir de eso podemos comenzar a priorizar acciones de desarrollo y acciones para que Honduras pueda insertarse en el mundo globalizado. Pero en este mundo de los municipios no siempre se queda bien. Hay quienes, mientras usted dice que sí son abiertos y que se les ha entregado a tiempo las transferencias, hay quienes siguen con ese resentimiento o al menos de la exposición que tienen, que no es cierto que les hayan hecho las transferencias a tiempo o que todo sea miel sobre hojuelas. Bueno, mire, aquí hay casos muy especiales, ¿verdad? Casos especiales para temas, por ejemplo, de alcaldías que son del partido opositor. Y ellos presentan sus subsanaciones que nosotros exigimos en la Secretaría de Gobernación, la presentan un 30 de abril y quieren que el 1 de mayo les estemos dando la transferencia. Pero antes de ellos hay 200 municipios que han solicitado la transferencia. ¿A quién va a priorizar la caja única del gobierno? Y la Tesorería General va a priorizar a aquellos municipios que hicieron el trámite inicialmente. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de las solicitudes que ellos hacen, inclusive nosotros no contravenimos ni estamos discutiendo con las que no nos gusta ese tipo de discusiones. Sin embargo, les damos respuesta. Mire, alcalde, usted presentó su subsanación en esta fecha, presentó su constancia al tribunal en esta fecha. Entonces, cuando usted me presenta esos documentos en tiempo y forma, no me puede venir a decir, es que han tardado 2 meses en entregarme la transferencia. Nosotros hacemos lo que corresponde a Gobernación, subsanar. Antes una subsanación, Rosendo, podía tardar hasta 1 mes y medio, 2 meses. Nosotros llegamos, generamos un proceso de simplificación administrativa y aparte de eso, una sistematización de todos los procesos, lo que nos permitió que de forma expedita pudiéramos construir, revisar e inmediatamente entregar a los alcaldes si había que hacer algunas correcciones. Inclusive, llegamos a alcaldías en donde no había ni siquiera computadoras y entregamos más de 90 computadoras a 90 municipios, sin distingo de colores políticos. Entregamos las computadoras y ellos ahora están conectados a la red y virtualmente pueden hacer algunas correcciones y solo vienen a firmar y ratificar los informes. ¿Qué le indica eso? Que estamos haciendo todo lo posible para que nadie le falte la transferencia. Aquí hay gobiernos locales que dependen, Rosendo, absolutamente de la transferencia. ¿Cuántas son las municipalidades que han identificado que este es el recurso que les da vida? Porque el tributo es minúsculo. Mire, en el tema de la planeación y el desarrollo municipal, particularmente desde la visión de gobierno, hay 4 tipos de categorías de municipios, los A, los B, los C y los D. Los C y los D son los que más necesitan la transferencia. Y en este son la mayoría, pues, son muy pocos en A y muy pocos en B. ¿Y es donde más retrasos hay? Así es, ¿por qué? Porque generalmente no tienen recursos suficientes para pagar equipos administrativos capaces de poder solucionar o solventar cualquier tipo de enmienda que haya que hacer en los informes. Antes, como le digo, tardaban hasta 1 o 2 meses para subsanar y peleaban con el ministro y comenzaban a hablarle candela de todos los colores políticos porque no se subsanaba correctamente los documentos o se les daba mucho tiempo para poder arreglar. Ahora, de forma expedita, prácticamente en tiempo real, nosotros revisamos los documentos, los presentamos, los entregamos a la parte de la gerencia administrativa de gobernación, inmediatamente se suben a finanzas los F01 para que sean pagados a la Hay 8 alcaldías que el propio ente contralor las ha descalificado de momento, pero en las últimas horas se ha dado una prórroga que se extiende hasta junio. Nosotros, conjuntamente con la MON y el Tribunal Superior de Cuentas, dictamos un periodo para presentar lo que era la rendición de cuentas de las alcaldías. Se les dio al 30 de abril, precisamente tratando de forzar a que todos pudiesen tener su subsanación, su presentación de su declaración, ¿verdad? Y luego traer esa constancia a gobernación para ser sujetos de la siguiente transferencia, que es la del segundo trimestre del 2024. Ya nosotros el primer trimestre prácticamente lo hemos subsanado solo en aquellas alcaldías que no han logrado presentar a tiempo, que usted lo está mencionando, y que obviamente no recibirán tan rápido su segunda transferencia hasta que subsanen. Y hay programas de apoyo desde el gobierno para estas alcaldías, porque muchas de ellas, ni siquiera para tener un contador interno, les ajusta. ¿Cómo lo trabajan? Agárrese con esto, mire, aquí todavía hay alcaldes que reciben la transferencia y la guardan bajo el colchón. Lo van al banco y la sacan, porque ahí están pagando los gastos corrientes de la alcaldía.
de ahí también le pagan a personal o algunos gastos que se han adquirido por parte de la corporación que hay que pagarlo, o a maestros de obra. ¿Y la liquidación cómo la hacen? Bueno, ellos presentan su como las recibo. famosas libretas. Bueno, no libretas, como las famosas La libreta. servilletas. Por ahí más o menos. Ojo, que grandes famosos se han valido de esas servilletas. Oye, por eso yo tengo guardada la mía aquí. Zidane, Messi. Claro. Entonces, mire, lo preocupante de esto es, Rosendo, que la gente, los alcaldes tienen que tener mucha conciencia, como son fondos públicos, tienen que utilizarlos correctamente y ese fondo le pertenece al pueblo. Y como tal, tenemos que darles la respuesta. Los que esperan la respuesta son los pobladores, son los ciudadanos que le dieron el voto a ese alcalde. Entonces, sí es importante que respondamos correctamente a la utilización de esos recursos, puesto que si no lo hacemos de una forma eficiente, transparente, que es importante, y completamente fuera de lo que son elementos de corrupción, podemos decir que los alcaldes rápidamente obtienen su sanación y obtienen la transferencia correspondiente. Estas 8 alcaldías que han tenido problemas en los últimos días, ¿les van a resolver? Mire, está un poco difícil. Hay algunas restricciones y aquí creo que ha habido una falta de comunicación entre el Poder Ejecutivo, que somos nosotros representando a la alcaldía, y el Poder Judicial. Los jueces, cuando emiten criterios, cuando hacen sentencias, cuando hacen embargos, se van arriba del 40% de la transferencia. Como lo más adecuado para poder controlar es la transferencia y lo más fácil de controlar es la transferencia que da el gobierno central, le caen con un embargo a esos recursos y automáticamente afectan el circulante o afectan lo que es la gestión del gasto de la misma alcaldía. Tenemos, por ejemplo, alcaldías como el caso de Choluteca, un caso del amigo alcalde Soriano. Quintín Soriano. Soriano, un buen amigo. Pero que Soriano tiene problemas serios en la parte administrativa. Ha sido objeto de embargos laborales, en materia laboral, y usted sabe que esos son prioridad a la hora de usted ser embargado. O sea, son lo primero que usted tiene que pagar. O sea, al venir la transferencia inmediatamente fondos congelados. Ah, sí, fondos congelados, correcto. Entonces se pasa al congelador, como dicen, para pagar esos gastos que están solicitando, sean embargados, esos montos. Pero aparte de eso también, que hay que verlo con mucho cuidado, hay un montón de cuestiones que se han provocado producto de la gestión del mismo alcalde. Creo que tiene como 24 años de ser alcalde, por ahí más o menos, ¿no? Y todos los gastos y todas las acciones administrativas que no solo corresponden al tema laboral, sino que también a demandas por el orden administrativo y el orden civil o mercantil, han generado problemas a la operación y al recibimiento absoluto de la transferencia. Entonces ahora el alcalde tendrá que ser muy eficiente, buscar la forma de ir pagando algunos recursos para que se le vaya liberando de alguna forma la transferencia. Por eso es que no le han llegado. El alcalde Soriano decía que a él lo tienen olvidado, que es por asunto político, que no llegan los apoyos. Yo le mandé la respuesta al alcalde, se lo hice saber por las redes, se lo hice saber en un documento oficial. Aquí está el estado de cuenta de su alcaldía, preséntese a Finanzas para que vea a ver cómo puede arreglar esta situación. En igual condición está La Ceiba. La Ceiba, el alcalde muy inteligentemente ha buscado acercarse al Congreso porque él está jalando deudas de otras corporaciones municipales anteriores. Y, o sea, esas deudas están casi en los 700 millones de lempiras. Y realmente el pobre alcalde tiene que verse las a palitos, viendo cómo solventa con los impuestos municipales y a veces poder resolver problemas que hay en la ciudad de La Ceiba y en el municipio de La Ceiba. Tendrá que arreglarlo, buscar cómo ser más eficiente y poder comenzar a salir de esa obligación tan grande que Es decir, las transferencias, los apoyos siempre se fueron. Usted nos certifica que si presentaron una documentación, le dieron la plata, pero por asuntos extras a la administración, miren, prácticamente como llegaron se fueron. Exacto, subimos el F01 y llega inmediatamente a Finanzas. Finanzas dice, aquí hay orden de embargo, ¿dónde está el alcalde? Y nosotros subimos la orden de embargo. ¿Cuántas alcaldías están con esta problemática? Últimamente ha habido un fenómeno que yo siento que están llegando bastantes embargos, Rosendo. Y eso es delicado porque muchas alcaldías dependen de esta transferencia. Y hay veces que los montos pueden ser superiores a la transferencia que se recibe en un mes. Eso nos preocupa muchísimo, como le digo. Hay restricciones de solamente venir y embargar el 40% del monto de esa transferencia. Pero hay veces que la falta de comunicación hasta en al interior del Poder Judicial afecta y esa transferencia va embargada casi hasta un 100%. Imagínense temas como la alcaldía de San Pedro Sula, una alcaldía vital. Sí, ¿y qué pasó con San Pedro Sula? Porque Roberto Contreras ha sido directo
y le ha señalado a usted y a la administración de doña Rixi Moncada de la y a don exministra Marlon de Ochoa. Finanzas, que no lo quieren y que prácticamente le quieren destruir su administración. Mire, ahí hay un tema muy particular que creo que es desconocimiento de la persona que usted habla, de la autoridad local de San Pedro Sula, desconocimiento de lo que son las normas y procedimientos del sector público y del sector gobierno. Los fondos públicos son delicados manejarlos, Rosendo. Viene el alcalde, nosotros comenzamos a subir, subsanamos en el primer año 81 millones que quedaban pendientes de la administración de Armando Calidonio. Los pagamos y se los hicimos llegar, él no los quería recibir. O sea, me parece que si usted necesita plata, como dice usted, debe de recibirlo, pues. Sin embargo, dijo que en el primer y segundo año no necesitaba del gobierno central, porque era autosuficiente. Entonces, nosotros aún así teníamos la plata lista, pero para usted recibir la plata y si la necesita, tiene que hacer un procedimiento administrativo. No quería acercar a su gerente, mandaba a investigar, pero no subsanaba nada. Viene y al final del año 2023 presenta la subsanación ya antes del mes de diciembre y es objeto de un embargo de 28 millones de lempiras. Y él dijo, me niego completamente a pagarlo. Entonces, que fue en los tribunales, no se presentó y el juez dictó embargo a la cuenta municipal. Pero nosotros venimos, ya habíamos subido su F01 para pagarle casi 200 millones de lempiras. Viene y llama a una reunión de emergencia a la alcaldía municipal, lo llama a la reunión de emergencia para cambiar el CIAFIS de la alcaldía municipal. Cambia el CIAFI, presenta la carta, nosotros ya hemos subido los F01. ¿Qué pasa? Cuando él notifica ya es tarde. Llega la transferencia y rebota. Y ya no regresa a gobernación, ni regresa a ningún lado. Va a fondos que quedan en reserva para ser pagados en el siguiente año. Recursos no ejecutados. No ejecutados, correcto, y van a reserva. Entonces, él presenta su CIAFI, ahora nosotros tuvimos que hacer un nuevo procedimiento que no es fácil. O sea, para una cuenta personal es más fácil, pero una cuenta institucional es más difícil. Entonces, venimos nosotros, procedimos a hacer la evaluación, cuando ya se nos dio la orden en finanzas, que ya se había aprobado el nuevo presupuesto, procedimos a hacer la solicitud de recursos para ponerlo en la caja nuestra y comenzar a subir los F01 en las alcaldías. Pero nosotros tenemos que pagar desde el 2024. Y el alcalde quedó pendiente en el 2023 por un error administrativo de ellos, no un error nuestro. Entonces ahora ya nosotros le subimos F01, ya están en finanzas y yo espero que pronto le paguen, creo yo, ¿verdad? Pero ahí es una priorización, como le digo, de la caja única con la tesorería. Ya ahí ustedes no tienen nada que ver. Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el secretario de Gobernación y Justicia, como le hemos conocido siempre. En otros países el término utilizado es secretario del Interior. Correcto, exactamente. Tomás Vaquero Morris con nosotros al banquillo, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Tomás Vaquero Morris, secretario de Gobernación, Justicia y Desarrollo. Antes tenían derechos humanos y lo mantienen o ya no, hicieron las ahora Derechos Humanos es una secretaría completamente aparte, ¿verdad? Es un ministerio aparte. Ellos manejan la temática de derechos humanos desde un punto de vista más enfocado. Gobernación tenía demasiados espectros en ese momento para tener tantas áreas. Solamente con el tema de gobernación, justicia y descentralización, creo que tenemos más una agenda bastante cargada para poder accionar como ministerio. ¿Qué tanto hemos avanzado en los procesos de descentralización en el país? ¿Se ha logrado empoderar este tema o más es una política de campañas? Mire, el tema de descentralización nosotros le hicimos un enfoque serio, hicimos una revisión de qué había pasado en todos los gobiernos anteriores. La descentralización aquí ha sido más que todo un discurso, ha sido una palabra que adorna los discursos de los presidentes de la MON, de los ministros de Gobernación, de los mismos presidentes de la República, Rosendo. Pero yo quiero comentarle que nosotros a raíz precisamente de la llegada nuestra, yo estudié precisamente ese tema, estudié en España, hice una maestría en temas de desarrollo local, ¿verdad? Y de gestión pública. Y tengo un posgrado en gestión de gobierno. Entonces eso me permitió conocer un poco más el tema de la descentralización con más profundidad y evaluar estos procesos en otros países del mundo. Aquí en Honduras actualmente hemos montado la mesa de descentralización con todas las entidades del Estado. Curiosamente, en el gobierno de la presidenta Castro sí se han integrado todos los actores de todas las secretarías de Estado. Ministros, viceministros, funcionarios, directores están involucrados en este proceso. Y estamos buscando la forma más expedita para construir esta descentralización de una forma
digámoslo así, constante, permanente. Sin sesgo. Sin sesgo de ningún tipo. Ahorita la presidenta tiene dos proyectos emblemáticos que para mí son la muestra de la voluntad política que existe en este gobierno hacia el tema de descentralización. Uno de ellos, Rosendo, tiene que ver primeramente con los caminos productivos. Mire, tenemos este proyecto de la Red Solidaria, que es un proyecto emblemático del gobierno de la presidenta Castro. Ha sido un proyecto de alta importancia para luchar contra la pobreza. 2.000 y pico de comunidades están consideradas en eso. Entonces, ¿qué hicimos? A través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, este servidor, con la MON juntos, luchamos y preparamos un proyecto para poder ejecutar esta acción que la presidenta quería de mejorar la red terciaria del país. Estaba en un total abandono, estaba la red primaria abandonada y ahí puede imaginar cómo estaba la tercera. Entonces, ¿qué hicimos? De la red terciaria del país, agarramos precisamente a esas comunidades con la intención de que hubiesen caminos de acceso y la gente de estas poblaciones pudiera moverse a los centros principales de comercialización, a los centros cabeceras departamentales, a los centros políticos de los municipios, para traer a vender sus productos, en el caso de productores, para traer a sus hijos a las escuelas, para traer a sus hijos a los centros de salud y para poder accesar a la autoridad local. Entonces, eso nos permite a nosotros ver que hay un enfoque hacia la centralización y cada alcaldía, los 298 municipios, con excepción de algunos que usted ha mencionado, decidieron no tomar los recursos porque ellos no necesitaban ese dinero. O sea, hay gente muy sobrada en la gestión pública local que no necesita recursos del Estado. Entonces, ¿y estos sobrados son de oposición o de dónde son? Hay de todo, hay una ensaladita de todo tipo. Pero al final de cuentas, creo que en su mayoría, un 95, 93%, las alcaldías recibieron la plata y han trabajado conjuntamente con la CIT y con Gobernación en la ejecución de estos proyectos. ¿Qué pasó? Luego pasó esa ley del Congreso, ley de la República. Ya es una ley los caminos productivos. Y ahorita estamos trabajando ya en el 2024, en el segundo año ya con este proyecto de caminos productivos. Y un tema más, Rosendo, solamente para terminar, este tema de la descentralización, el enfoque hacia apoyar el mejoramiento de los centros escolares. Habían 16.000 centros escolares en deterioro, en franco deterioro. En la actualidad, tanto el FIS como la Secretaría de Infraestructura y Transporte y gobiernos locales han trabajado en la recuperación de muchos centros. Yo le puedo decir que ahorita tenemos más o menos 13.000 o 12.500 que hay que repararlos completamente. Y que sí, que hizo la presidenta, firmó un convenio con la MON de 2.000 millones de lempiras para transferirle recursos a las alcaldías, ¿verdad?, para poder hacer reparación de escuelas priorizadas en la Secretaría de Educación. ¿Y qué hacemos con esto? Acompañamos a educación para que estos recursos, que son de ejecución de ellos, puedan llevarse a las alcaldías y mejorar esas escuelas que tanto necesitan esa reparación, mejorar sus sistemas eléctricos, de sus paredes, la misma infraestructura, los techos, la parte sanitaria, que es un desastre. Entonces tenemos que velar porque los niños realmente acudan a centros escolares que sean propios para una condición que nosotros queremos de un niño bien apreciado y un niño que realmente tenga mejores oportunidades en el futuro. Bueno, hay dos elementos. La descentralización que usted me plantea y me habló al principio de la simplificación administrativa, que esa es una de las grandes apuestas históricas que tenemos en estos países que queremos mejorar. Me habla de todas estas iniciativas de mejora de infraestructura, pero esa conectividad o la forma en que se han acoplado las demás secretarías de Estado es acorde a lo que ustedes plantean. Le hago este interrogante de esa forma por lo siguiente. Hay muchos de estos caminos productivos y muchas carreteras también que tardan mucho en su ejecución y eso lleva, abogado Vaquero, a la desesperación en algunas poblaciones. Y no solo lo vemos en calles terciarias, podemos citar lo que están viviendo los habitantes de aquí de Francisco Morazán y del Paraíso rumbo a la zona oriental. Pasa también con la salida de Olancho. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde no terminan de dar con la tecla que muchos de ustedes que han estado en el sector privado en el pasado son mucho más efectivos para el desarrollo de obra, pero en el gobierno pues se habla de mucho dinero, pero de pronto encontramos lentitud? Antes de llegar al programa, antes de finalizar el día, estuve en una reunión con una persona que está trabajando de un proyecto internacional con nosotros y precisamente vino con su cartera de proyectos
para ofrecer, que son cooperación precisamente, para ofrecer algunos proyectos para mejorar la simplificación administrativa e institucional. Y yo creo que hay un escollo bastante grande y que no podemos obviarlo, pero que sí creo que tenemos que acatar las disposiciones que se establecen a través de él, que es en el ONCAE. El ONCAE, que es la Organización de Compras del Estado, de Adquisiciones del Estado, que exige procesos de licitación bastante rigurosos. Y yo sí siento que sí, tiene que haber rigurosidad, pero también tiene que haber alguna flexibilidad y alguna dinamicidad en este proceso. Esa dinámica no es la que realmente necesita un Estado como el hondureño, que tiene tantas necesidades. Entonces, también nosotros los hondureños padecemos de un problema que se llama impaciencia. Por ejemplo, usted va al estadio, usted que le gusta ir al estadio, o va al cine, o va a algún lado, a usted no le gusta hacer fila. No le gusta hacer fila. Y ve cómo se mete. Y si hay algún amigo para meterse por allá. Hasta en la comunión, en la iglesia, si usted mira que hay un pariente, le pide espacio para meterse y recibir la comunión. O está en el tráfico vehicular y usted ve la forma de meterse, aunque no importa que lleve una moto. Una cultura que como ciudadanos debemos cambiar. Mire, ¿sabe qué es lo que me llama la atención, Rosendo? Usted va a Estados Unidos y hace fila. Y no hijos de tanta, quítense, hijos de tanta. Porque allá hay un sistema el que usted tiene que cumplir y obedecer. Si usted dice una barra asada, un policía llega, lo agarra y lo mete en una patrulla y se lo lleva y se acabó el problema. Entonces acá el problema es, no es que somos un Estado represor, pero debemos de entender que tiene que haber ciertas normas. Y si usted quiere una obra mejorada en una comunidad, tiene que esperar un tiempito. Mire, yo veo a la gente que va para Occidente, a Copán. Mire, no sé si ha ido por ahí últimamente, pero esa carretera está quedando una belleza. Una belleza. Y han tenido una tolerancia enorme porque es de hace muchos años. Sí, ¿no? Y ahorita, óigame, en tiempo récord prácticamente se está construyendo. Usted va a esa trocha, ya hay una trocha prácticamente terminada, casi que está llegando hasta la entrada, Copán. Eso le indica a usted de que hay una acción concreta del gobierno mejorando 2.000 kilómetros de redes de carreteras a nivel nacional que estaban abandonadas. Yo recorría antes de llegar al gobierno y antes de la pandemia estaban pavimentando la carretera que llevaba de Marcala hacia La Esperanza. Mire, Rosendo, yo miraba que estaban como reciclando el asfalto y volvieron a tirarme la capa asfáltica y todo lo demás. Luego, en el primer año de gobierno, fui y hice una visita y estaba llena de agujeros la carretera. O sea que en menos de 2 años y medio, 3 años, se deterioró la carretera. Se están pavimentando con concreto hidráulico y ahorita la conexión de Ciguatepec a Jesús de Otoro, no sé si ha ido últimamente, y va a encontrar la calidad de carretera. Es que de repente las inquietudes surgen, abogado Vaquero, porque hay algunas obras que el ciudadano observa no avanzan. Donde usted me plantea que ha recorrido y se notan los cambios, pues la misma ciudadanía termina en un proceso de aceptación y adaptación esperando que eso se concluya. Sin embargo, hay otras obras que son de meses, meses y meses. Bueno, le voy a plantear, insisto, con lo del paraíso, porque yo soy de allá. Desde la administración del doctor Carlos Roberto Reina, que hubo una revuelta en el paraíso, que hubo muertos. Exacto. Usted recuerda muy bien. Yo lo recuerdo muy bien. Muy bien. Desde entonces se arrancó con un proyecto carretero que a hoy, ahí nos sigue dando dolor de cabeza. Incluso hubo un gobierno, creo que fue el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, si no me equivoco, que se tuvo que rematar la garantía a la empresa, una empresa dominicana, porque nunca avanzaba. ¿Sabe qué es lo que pasa, Rosendo? Que también, y aquí venimos otra vez a los organismos que son aplicadores de justicia, 1, y 2, a las reglas y procedimientos que establece el Estado hondureño, que no se cumplen. A mí sí me preocupa muchas veces que yo veo que los tramos han sido concedidos a una constructora, a otra constructora, a otra constructora. Por poquitos. Por poquitos. Entonces se parten toda la obra, ¿no? ¿Y qué pasa? Una constructora cumple, la otra cumple a medias y la otra no cumple. Entonces queda ese pedazo siempre. Mire, aquí hubo un caso de un empresario que tenía una carretera aquí en el lado de Flores, por Comayagua. Óigame, que pasaba frente a los chicharrones de Doña Carmen, por ahí, el Gran Ángel Carmen. Y usted viene por esa carretera y llega un momento y hay un rótulo que dice, tramo no concesionado, porque el constructor de esa obra, que al final de cuentas la tuvo que terminar, la hizo 2 o hasta 3 veces, dicen. Se le concedió 3 veces la licitación. No tengo por qué decirlo ni por qué investigarlo, que lo investiguen otros.
pero, óigame, no se complementó nunca esa obra. Sí, son los famosos 5 kilómetros que Exacto. tenía Bueno, puente. usted lo ha visto, mire el rótulo, dice tramo no concesionado, porque Esa nunca es una entró la responsabilidad del concesión. gobierno. Sí, porque estaba en litigio y estaba el problema ese. Allá en el norte tenemos un problema también con una empresa que dice que era colombiana. Se le concedió un tramo carretero desde la salida de San Pedro hasta, creo que hasta Coscuadilla. Se licitó, se le adjudicó, nunca comenzaron. Era el libramiento prácticamente para Cofradía. Nunca se comenzó la obra. Y ahora la empresa terminó demandando al gobierno porque no le pagaban. ¿Sí? No le pagaban la obra y la obra nunca la hicieron. O sea, cosas como esas, Rosendo, nos llaman la atención y por eso es que el ciudadano se incomoda. El ciudadano reacciona. Pues yo también, si voy a Danlí, pero voy ahora, y antes de llegar a Danlí me doy cuenta cómo viene la carretera, que creo que usted sabe, y tendría que reconocerlo, que viene con concreto hidráulico para acá. O sea, No, y ahí estamos viendo que sí se está avanzando y se seguirá avanzando rápidamente. Y aquí hay otro elemento que usted me lo planteaba, de la inconformidad por el abuso. Muchas son malas prácticas que los políticos nos han hecho o nos han trasladado. ¿Por qué le planteo esto? Y no sé si ustedes como ministro, usted que tiene la responsabilidad de gobernación, lo han planteado esto, de los abusos. Claro. De algunos funcionarios, y no de ahora. Sí. No vamos a hablar de esta administración histórica. Me planteaba la dificultad del tráfico en algunas ciudades. A veces indigna observar que funcionarios de tercera y cuarta categoría que no tienen el rango de secretarios de Estado ni de directores ejecutivos andan con avanzadas, con seguridad que la paga el pueblo y rompen filas. Yo condeno esas cosas. Y eso genera... son malas prácticas. Incomodidades, sí, malas prácticas. Yo condeno eso, yo definitivamente soy anti eso, creo que el pueblo hondureño merece algún respeto en ese sentido y creo que no podemos abusar de los recursos públicos. Yo sí soy un veedor de esas cosas, particularmente no tengo guardaespaldas, no tengo nada, a veces manejo mi propio vehículo, es testigo de la gente que me conoce, a veces voy manejando solo hasta San Pedro, tengo una persona que me cubre para... A veces que tengo que hacer cosas, llamadas, pues va acompañándome en la carretera. Pero realmente esas son malas prácticas y son malas prácticas que se han venido acostumbrando desde hace muchos años. Y el tema no es que se ha reducido, ha ido increciendo, como dicen los italianos, ha ido creciendo el problema y no lo hemos resuelto. Eso es un problema que sí creo que tiene que ver mucho con la veeduría, pero también con la ética y la responsabilidad del ciudadano. Y en este caso del funcionario público. A veces es asunto incluso hasta de formación, de asunto de familia, de hogar. Mire, yo vengo de un hogar de clase media, yo no puedo decir, no soy ni pudiente ni nada por el estilo, ni soy millonario ni nada por eso, pero ni soy tampoco de un hogar así como de mucha humildad. Pero mis padres me enseñaron a ser realmente medido con los recursos de mi misma casa, de mi misma vivienda. Entonces, eso obviamente viene heredándose por años, Rosendo, por años. Y yo creo que si usted nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede volver, decía mi madre. Tenemos que ser cuidadosos con estos recursos porque es el pueblo el que nos pasa la factura después. Es el pueblo el que ve, es el pueblo el que se incomoda. Tenemos que dar la respuesta al pueblo de una forma transparente, diáfana, para responder realmente a ese voto, a esa confianza que el pueblo nos dio, que como funcionarios debemos responder para bien de ellos. Tomás Vaquero Morris con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la contaminación. Se está trabajando en línea. ¿Quién está supervisando a propósito de aspectos éticos que verdaderamente estén trabajando? Ya se lo contamos. Seguimos al banquillo con el abogado Tomás Vaquero Morris. ¿Qué evaluación ha hecho? Usted le toca esta responsabilidad porque es el hombre de los comunicados para decir vamos al teletrabajo, trabajo en línea, que por cierto es una actividad que la pandemia la probó para el mundo, efectiva en muchas ocasiones, pero siempre se asocia, abogado, a que el Estado es haragán en este tipo de actividades y cuando nos mandan martes, miércoles y jueves libres, es vacaciones. Es vacaciones. No, Rosendo, nosotros recibimos una instrucción de la presidenta muy precisa. Está muy preocupada por el tema de la contaminación. Ella ha evidenciado en foros internacionales y en sus mensajes a nivel nacional el tema de la degradación ambiental que ha habido en el país. Y esta degradación no solamente alimenta el tema del cambio climático que está habiendo en el país, Rosendo.
Esto es debido a muchas cosas, la combustión fósil, promovido por plantas térmicas, el calor excesivo, la generación del tráfico que de una u otra manera también contamina el ambiente, digámoslo así, la producción en el campo que es mal llevada y yo creo que son prácticas que realmente hay que ir mejorando. El tema también de las quemas en los bosques, las quemas en la producción agroindustrial que también afectan de una u otra manera la calidad del ambiente. Es vital para ello, Rosendo, que comencemos a articular acciones concretas. Este es una acción, es un paliativo de cortísimo plazo, de 3 días. Pero curiosamente, en 2 días hemos tenido aquí los mayores niveles de incidencia de contaminación que se carga el ambiente son de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, curiosamente. No es la tarde. No es la tarde, la gente piensa que es la tarde, no, es en la mañana. Y luego de las 5:30 de la tarde a las 9:30 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente está en sus casas en la mañana con los televisores viendo a Renato, viendo cualquier cosa, tiene los aires prendidos de su casa, está planchando la ropa para ir a trabajar. Y todo eso genera emisiones, todo ese calor genera emisiones. Los sprays que usted usa, si usa para el pelo, si usa para tal cosa, todos son contaminantes que van de una u otra forma, generan la polución que tenemos actualmente. Esos elementos contaminantes se van incrementando y precisamente si usted hace una reducción de la circulación del parque vehicular, esa movilización de la gente hacia los centros de trabajo, ese desplazamiento, tiene su impacto y causa esa reducción. Pero, ¿qué pasa? No es suficiente. Nosotros necesitamos e invitamos a la empresa privada también para que en alguna manera implementáramos algunas acciones y algunas medidas concretas para poder disminuir los niveles de contaminación. Pero fíjese que el tema de nosotros, con el teletrabajo, nosotros trabajamos a través de una cuestión que se llama medición por resultados, evaluación de gerencia por resultados. Y cada funcionario de cada área, en el caso de mi secretaría, que es la que yo dirijo, está directamente ligada con los resultados y las metas de sus áreas. Y si se incumple, por ejemplo, en la cantidad de resolución de expedientes, la cantidad de atenciones al ciudadano o la cantidad de procesos que deben implementarse, es castigado. O sea, es castigado en el sentido de que se reducen sus calificaciones y se reduce la capacidad de gestionar sus metas durante un periodo de tiempo determinado. Nosotros lo hemos medido varias veces y a nosotros realmente el teletrabajo no nos ha afectado en lo más mínimo. O sea, hay algunas afectaciones cuando, por ejemplo, hay tiempo festivo. Por ejemplo, si nosotros cuando hay en diciembre hubo una cantidad de vehículos impresionante en Tegucigalpa, se redujo, hicimos un teletrabajo al 50%. Entonces, ese 50 lo estábamos rotando cada tiempo y eso nos permitió también comenzar a bajar el nivel de circulación del parque vehicular. Un problema que estamos teniendo también es esa afectación cardiopulmonar que tenemos en muchas personas o broncopulmonar. La gente se enferma y llega enferma a los trabajos y el hacinamiento en un espacio determinado produce contaminación. Si usted llega con una tos, de esas toses de chucho que le decimos en los pueblos, usted inmediatamente contamina al de al lado, se contamina. Aunque sea producto de la polución, esas partículas que usted ni siquiera las ve, usted se ve un cabello, en la mitad de un cabello puede tener cualquier cantidad, millones de partículas contaminadas que usted no las ve, pero que llegan a su bronquio y a sus pulmones. Y hablando de esos espacios, bueno, me habla de los procesos de supervisión para finalmente revisar la gestión por resultados. Claro. Pero en sitios como el centro cívico, que tiene tanta concentración, ¿han pensado o están desarrollando planes para hablando de descentralización, de una desconcentración? Mire, lastimosamente, yo creo que ese centro cívico es una de las aberraciones que se cometió en la gestión anterior. Y déjenme decirle por qué. El Estado de Honduras quedó amarrado malamente en esa concesión. Y malamente porque los cobros son excesivos, se cobra por el parqueo, por cualquier cantidad de cosas. E internamente en los estacionamientos hay una cantidad de polución, después de porque combustión. eso es cerrado. Es cerrado, y la emisión de gases es una barbaridad. Mire, yo subo por un elevador que le dicen el especial, el VIP, pero no sé cómo le dicen. Pero ahí hay un guardia y me dice, realmente el ministro me dice, es impresionante la cantidad de vehículos y el calor que hay acá, me dice, y la contaminación que hay en este sótano. Pero ahorita que hicimos la reducción, y le pregunté hoy en la mañana, ¿qué tal está la cuestión? Mire, se siente más tranquilo. No hay el nivel de humo que hay cuando nosotros estamos aquí y está lleno de vehículos. Entonces, eso es en el centro cívico. ¿Cuántos edificios similares tiene Tegucigalpa? Entonces, obviamente, ese hacinamiento de oficinas públicas, el hacinamiento de funcionarios en un espacio determinado, afecta de una u otra manera, aunque no querramos, Rosendo.
Mire, yo más creo que hay que ir implementando medidas a mediano y a largo plazo. Mediano y largo plazo son realmente acciones concretas que debe ejecutar el Gabinete Ambiental y Energético del país. Comenzar a generar políticas públicas bastante adecuadas, consistentes, realmente en el manejo de la contaminación ambiental en las ciudades. Tegucigalpa actualmente es la más contaminada, ¿verdad? Pero bueno, nos centramos por la actividad de Tegucigalpa, pero al tener esta disposición que vence mañana jueves, no se va a extender o no lo han No, o es bueno, posible. estaba viendo que Porque dice es que por 10 días. Ajá. es viernes y es un día que tiene muchos agregados por actividades más allá de las 5 de la tarde. Hasta Claro ahí lo que dejo. sí. Claro. ¿Por qué no pasar hasta el lunes? Bueno. Y buscar, bueno, eso es una consulta, y buscar que bajen estos niveles de contaminación. Le digo, planteamos Tegucigalpa, pero hemos recibido reportes, San Pedro Sula está lleno de humo, la ola de Siguatepeque, contaminación Comayagua. viene desde la frontera sur de México hasta la frontera norte de Nicaragua. Hay una cantidad impresionante de contaminantes a nivel de la región. Guatemala está igual, pero no tan cargado como está Tegucigalpa, definitivo. La San Pedro geografía Sula de igual. Tegucigalpa molesta. Es la orografía, correcto. Esta orografía que nosotros decimos estamos en un hoyo, dice, ¿verdad? Entonces se estanca esa cantidad de humo aquí, no logra subir suficientemente a la atmósfera y eso obviamente se queda y lo respiramos usted y yo. Mire, estamos esperando lluvias, esas lluvias posiblemente en 10 días. ¿Qué va a pasar en 10 días? Seguimos castigando el ambiente, seguiremos viendo este montón de humo, ¿verdad? Que lo tenemos ahí, que son contaminantes. Pero el problema es que cuando venga la lluvia, las primeras, segunda o tercera lluvias, van a ser lluvias ácidas. Ustedes, es lluvia peligrosa. No es buena ni siquiera para el riego ni para nada, porque está con todos los contaminantes que ha chupado la atmósfera, vuelven a caer. Y con las alcaldías que, a propósito, ustedes tienen comunicación con ellos, han generado programas también alternativos para tener registros que bajen la contaminación, porque bueno, Tegucigalpa es una ciudad que debemos decir la movilización de vehículos de 4 o más ruedas impresiona, pero si sumamos la cantidad de motocicletas que circulan, ya esto muchas veces llega a la desesperación en horas pico. Yo recuerdo, Rosendo, hace muchísimos años se implementaron algunas medidas para evitar la cantidad de smog que se generaba en los buses de una forma libertina, ¿verdad? Aquí en el ambiente. Creo que fue en el gobierno del presidente Zelaya, que se hacía una inversión del escape precisamente y se trabajaba con no era un resonador, era una cuestión especial que pues, absorbía los contaminantes. Pero al final de cuentas se siguió violentando la norma. Yo creo que tenemos que tener un proceso de certificación, certificar los talleres que deben de ser, a donde se deben de llevar estos buses, el transporte urbano, los vehículos particulares, los vehículos del gobierno, que tiene una gran flota, ¿verdad? Precisamente, y hacer una revisión y certificar que esos carros pueden transitar y que que no causan el daño o el impacto que causa un carro que no tiene ningún control y que emite aquella cantidad de humo. Aquí vemos una cantidad de carros y usted va, y dice usted qué montón de humo, hasta lo deja envuelto en una ola de humo, en una nube de humo a su carro, y usted dice, qué barbaridad, cómo están estos carros. Porque no hay nadie que certifique estas condiciones. Usted va a Estados Unidos y si bien es cierto, hay ciudades industriales, usted no mira esta cantidad de humo, porque precisamente todos aquellos que castigan el ambiente o que castigan con contaminantes son castigados por la vía legal. Bueno, y aquí hay de políticas a políticas. Hay quienes han pensado en el hoy no circula, un concepto muy particular mío, yo no estoy de acuerdo en el hoy no circula, por aquello que siempre, por un lado se generan privilegios, en todo el mundo hay, pero por otro lado está en las necesidades de muchos emprendedores y trabajadores que tienen el vehículo para su movilización casi como una necesidad diaria, pero sí otras medidas que bien se podrían experimentar y son los horarios de entrada y salida, porque eso nunca funciona aquí. Nosotros lo implementamos en la Secretaría y en las diferentes dependencias del gobierno. Se estableció precisamente horarios de trabajo y esos horarios también nos dieron resultados. La mitad trabajando en oficina y la mitad teletrabajo. O sea, realmente sí no funcionó. Pero nosotros hemos venido haciendo diferentes prácticas. Pero usted habla por gobernación, pero la evaluación general da resultado o encontramos muchos empleados públicos que están en los centros comerciales, más bien están contaminando más. Bueno, esa es una de las situaciones que tenemos, es el entendimiento del hondureño como tal. Si usted va a cumplir con una medida, debemos de todos ser disciplinados. No, dice,
mira, voy a aprovechar para ir al súper, voy a aprovechar para ir al cine, voy a aprovechar para ir al mall. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde realmente el interés en responder a los beneficios para todos. Creo que no podemos pensar solo en nosotros mismos, sino que pensar en todos los ciudadanos para que podamos tener una mejor condición en cuanto al ambiente y evitar que esta ola de calor nos siga impactando negativamente. Tomás Vaquero Morris con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Tomás Vaquero Morris. Bueno, teníamos pendiente la revisión de las alcaldías para concluir y las relaciones que deben ser llevadas adecuadamente, digamos, claro, con las corporaciones municipales. ¿Por qué el resquemor con la alcaldía de San Pedro? Bueno, mire, particularmente creo que, como le decía al inicio, el alcalde de la autoridad local de San Pedro Sula no entiende los procedimientos administrativos y es vital que un alcalde de una ciudad tan importante los comprenda. Hay una situación particular que nos debe llamar muchísimo la atención. San Pedro Sula es una alcaldía que ha recibido entre el año 2022, 2023 y 2024, digámoslo así, bueno, ha presupuestado más de casi 10.000 o 11.000 millones de lempiras. Y póngale usted que haya habido un gasto igual, ¿no? Pero comienza a reclamar 200 millones de lempiras. Lo que le debería haber trasladado el Estado son 200 millones aproximadamente. Entonces reclama 200 millones, pero no está diciendo qué estoy haciendo con estos 11.000 millones de lempiras. Y esa responsabilidad del alcalde. Y yo creo que es ahí donde realmente los organismos que investigan o hacen la investigación del uso del dinero del Estado tienen realmente que verificar qué está pasando, porque ese dinero le pertenece especialmente a los pobladores de San Pedro Sula. No es una cuenta particular del alcalde, no es una cuenta particular de un regidor, es de San Pedro Sula. Entonces nosotros vamos a responderle dándole su respectiva transferencia, que él tendrá que liquidarla en tiempo y forma o como corresponda. Son 200 millones que no es fácil liquidarlos de la noche a la mañana. Y de momento, ¿cuánto sí ya certifican ustedes que le llegó o está por llegar de los 200? Para mí está ya por llegarle 100 y pico de millones, Rosendo. O sea que el hombre va por recibir una parte que no significa que ni el 10% de lo que realmente tiene en su presupuesto. ¿Qué implica esto? Que él tiene que ser responsable de trabajar sobre lo que está ejecutando con sus recursos municipales y rendirle cuentas al pueblo. Pero que no solo se trata de hacer vados o de hacer obras que cuestan 15 millones de lempiras y que en el gobierno anterior costaron 12 y que en el otro costaron otros 15 y en total que sale como por 50 millones la obra y se viene a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que vale la pena que los alcaldes sean más responsables en conocer la gestión pública y en función de eso no hablar dislates, porque comienzan a hablar dislates, comienzan a acusar al funcionario, a Ignacio Mara, acusan a Rixi Muscada, acusan al ministro Ochoa, pero yo creo que ya esta cuestión no es de ese tipo, es de rendir cuentas, recibir los recursos y comenzar a ejecutar. Mire, hubo un caso de los bomberos. Caso de los bomberos, nosotros le trasladamos recursos, precisamente le avanzamos recursos para que pudiera pagar la deuda. Entonces, dijo que él no quería ese dinero. Inclusive se declaró presidente de la República Libre de San Pedro Sula, porque dijo que no necesitaban fondos del gobierno central. Pero ahora, sí, él presiona por los 200 millones. ¿Qué oculta pidiendo 200 millones? ¿Por qué mejor no dice, mire, con los 10.000 millones que he recibido, 11.000, he construido estas obras, aquí está San Pedro Sula, estas son las muestras? Entonces, él comienza a hablar de las obras del siglo XXI que no tienen absolutamente nada que ver con la alcaldía de San Pedro Sula, porque quien es el concedente... Es un concesionario privado. Claro, y ese concedente es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ¿verdad? Y los fondos, si bien es cierto, hay un condicionamiento a que nosotros los ciudadanos pagamos nuestra tasa vehicular un porcentaje, ¿verdad? También es cierto que San Pedro Sula se beneficia de esa obra. Entonces sí hay una obligación contractual, fue aprobado mediante decreto legislativo y nosotros lo único que queremos es que se cumpla, pero no decir, yo hice estas obras del siglo XXI cuando no son obras realmente de un concesionario privado. ¿Y cómo terminó lo de los bomberos? Al final están recibiendo el recurso para la administración de una institución. Ojo, ya viene el invierno en San Pedro Sula, siempre que ocurren estas temporadas son dolores de cabeza. Los bomberos son una institución benemérita, heroica. Cuando hay una emergencia, usted lo primero que piensa en los bomberos. Cuando hay un incendio, los bomberos. Cuando hay una inundación, los bomberos. ¿Sabes? En San Pedro Sula, tradicional e históricamente, los bomberos han sido una institución reconocida por la ciudad de San Pedro Sula. Entonces, y por la autoridad local. Sin embargo, en la actualidad había una deuda, él subsanó un poco de la deuda,
luego le firmó un documento para pagarle las obligaciones y después él dijo que no iba a pagar. Pero ¿qué pasó? Comenzó a ver que ya había una investigación, una denuncia en el Ministerio Público, fue a investigar a los bomberos por la ejecución de los recursos, los bomberos cuelgan su información en la página de transparencia y ahí se ve exactamente qué se han ejecutado los recursos. Sin embargo, en la alcaldía de San Pedro Sula también fue siendo investigada y eso lo presionó. Y él quería un acto público con un gran checón, así un gran cheque de papel. Estamos pagándole aquí a los bomberos. Los bomberos dijeron, no podemos recibir porque esto interrumpe el proceso de investigación en el Ministerio Público. Si nosotros recibimos públicamente... No fue una jugada política como él planteó, no, que es que le quieren dañar. Que por lo mismo le explico, o sea, yo creo que él realmente no entiende los procedimientos, ni judiciales, ni del gobierno central. Entonces, lo que hizo él, ir a depositar en la cuenta de los bomberos, es correcto. Que ellos toquen ese dinero ya son otros 5 pesos. Pero creo que mientras esté el proceso de investigación y no salgan los resultados, creo que ni los bomberos recibirán el dinero y él puede seguir depositando para que se vea que ya acreditó lo que corresponde y en un momento determinado ver si hay responsabilidad o culpabilidad del mal manejo de recursos. Este problema así mayúsculo, el Estado, gobernación, solo lo tiene con la alcaldía de San Pedro. La dificultad con Choluteca, La Ceiba, ¿hay otras? Pero yo no, nosotros con el alcalde Soriano no tenemos ningún problema. El asunto es que están embargados los embargos. Pues. Nosotros no podemos hacer nada. Yo no soy juez para ir a la revuelta de un embargo. Él tiene que tener sus abogados trabajando, su administración eficiente para evitar caer en ese tipo de situaciones y no decir, no, no les voy a pagar. Porque al final de cuentas, quieras o no, la obligación laboral es primaria a la hora de poder entrar en un proceso de judicialización de varios casos. Y aquí, en este caso, el caso laboral es prima sobre los otros casos. ¿Qué tanto puede cambiar las ejecutorias que se han venido impulsando, que ya estemos en campaña política abierta prácticamente de todos? Porque aquí no podemos señalar a uno u otro partido, todos están en eso. Incluso hay algunos funcionarios, usted los debe conocer, que le firmaron a la presidenta lealtad, que van a seguir con ella hasta enero del 2026. Pero bueno, todos los sábados andan. Yo fui uno de los que firmé, pero precisamente no porque yo ande aspirando a un cargo particularmente. ¿Se habló que quería ser alcalde de San Pedro? Bueno, abogado? Sí, ahí hay una intención, pero creo que en este momento se ve anulada porque yo precisamente decidí continuar con la presidenta. Ahora, yo voy a continuar hasta cuando ella quiera. Así, porque la lealtad es para no ir a la política vernácula. Pero ella puede quitar a quien ella desee en cualquier momento. Mismo es una decisión de la presidenta. Ella dice, me pones la renuncia mañana, hay que ponérsela, porque son órdenes ejecutivas, no se discuten, solo se acatan. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser claros que hay una autoridad superior, que es la presidenta de la República, y como tales tenemos que trabajar con ella a efecto de que su gobierno sea exitoso como todos lo queremos. Y todos los que firmaron... los ve sinceros ahí cuando se reúnen en el gabinete de gobierno, o usted no mete al fuego las manos más que por Tomás. Más por Tomás Vaquero, pero yo sí hago actividades, yo sí salgo los fines de semana, yo debo reconocerlo, pero lo hago en función de la presidenta de la República. Yo no digo Tomás Vaquero viene de candidato a una cosa porque nunca lo he dicho, ¿verdad? Sí hay una intención, hay una propuesta, sin embargo yo no lo he dicho. Y quien tenga una prueba que me la presente, así de sencillo. Yo sí digo, voy a ejecutar y ven en nombre de la presidenta Castro. La presidenta Castro para mí, número uno. La presidenta Castro es la responsable de tal cosa, de tal otra. Porque nos debemos al gobierno de ella. Aunque no todos quizás tienen esa voluntad que usted se expresa. Bueno, yo como le digo, mi lealtad es para la presidenta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, seguimos los lineamientos que ella nos da. Como le digo, si ella mañana me dice, no te quiero en este puesto, andate para la Luna, o andate para San Pedro, andate para la Ceiba, es una decisión de ella. Abogado, gracias. Muchas gracias, Rosendo. Agradado por haber estado con usted. Feliz noche. El secretario de Estado en el Despacho de Justicia, Descentralización y Desarrollo, Tomás Vaquero Morris. Por su sintonía, muchas gracias.